¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarlo en este programa de Periodismo en Plural. Siempre sabemos que contar con su atención es para nosotros, pues el trabajo, nuestro propósito, el informarle. Y en esta ocasión, en este programa, pues tenemos que seguir con el tema del regreso, de las actividades, de la reapertura de los puentes internacionales y cómo vamos avanzando en esta cuestión de la pandemia y además de los aforos. Si ya están caducos esta manera de semaforizar las actividades y sobre todo cómo les ha pegado a los diferentes sectores económicos. Entonces de eso se trata. Así que le damos la bienvenida y permítame presentarles a nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, Cristina Cunningham Hidalgo, ella es presidenta estatal de Canirac. Buenas Gracias, noches. Cristina. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y a Rogelio Ramos, él es el presidente de Canaco Juárez, local. Así es, ¿Cómo Mirna. está, Rogelio? Muy bien, gracias. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por confiar en este canal, gracias por estar aquí. Y aquí el propósito es que ustedes como empresarios que representan a sectores muy importantes dentro de la economía de nuestra ciudad, den a conocer sus posturas, su conocimiento y lo que sienten, el sentir de sus agremiados ante el tema del COVID, ante el tema del semáforo y ante el tema de la reapertura de los puentes internacionales. Muy particularmente, y lo platicamos antes de entrar, a Canaco, a los comerciantes. ¿Qué les parece si empezamos con el tema del semáforo? Ya está caduco, ya tenemos que migrar a otra forma de nivelar los aforos, el contagio. Empezamos con usted, Cristina. Bueno, en la opinión de nosotros sí es una modalidad, digo, hay que recordar que uno es el semáforo federal y el otro es el semáforo que fueron poniendo los estados. La autoridad federal le da la oportunidad a los estados de manejarlo de acuerdo a sus criterios y de acuerdo a sus conocimientos de sus estados precisamente. Y efectivamente, bueno, pues se pone un semáforo con una determinación o con ciertas limitaciones diferente o con más limitaciones precisamente al federal. Entonces, bueno, ahorita un año, casi llevamos para 2 años, en marzo se cumplen dos años con ese tema de los semáforos. Bueno, pues sí, para nosotros ya son obsoletos, es una forma, tienen que buscar otra manera de cómo medir, porque precisamente también no es lo mismo el COVID ahorita o el COVID a marzo pasado, ¿no? El conocimiento de nosotros, el cómo te manejas en la calle, cómo te manejas en los establecimientos, pues lo fuimos aprendiendo en el error y en el acierto, ¿no? Y bueno, ahorita pues sí, para nosotros ya es un semáforo que no sirve, pero que bueno, pues nosotros sí lo hemos venido mencionando, ¿no? También es un aforo limitado completamente para ciertos sectores, para otros no, y que si bien consideramos que a los sectores que sí les dan el beneficio del 100%, incluyendo el mismo gobierno, bueno, pues, ¿por qué no? Pero no es tanto por qué, o sea, tiene una razón de ser. Industria, por ejemplo, pues de eso vive esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Es lo que más aporta en economía, hablando de sueldos o de derrama económica de salarial. Pero esto es cuestión de salud, no es cuestión de... Sí, de acuerdo, pero, o sea, económicamente lo entendemos, los porqués de la diferencia y no estamos en contra. Lo que sí nosotros solicitamos es pues ampliación de aforos, porque, insistimos, aparte de ser obsoleto, también hay rubros que se quedan estancados en los semáforos. Entonces, puede, por ejemplo, en el sector restaurantero venimos de un 50% en amarillo y seguimos en un verde. Este es el segundo verde, el primer verde con un 50% se queda, porque se divide el sector restaurantero, lo divide la misma autoridad. Cierto. Y a uno le suben al 75, pero a los otros les deja, hablando de restaurantes, va al 50, regresamos a amarillo al 50 y volvemos a pasar a un verde al 50. Entonces el tema ahí es precisamente, nosotros lo decíamos, ¿verdad?, sobre qué fundamento científico, porque aquí es salud, estábamos hablando de por qué la limitación a los aforos. Entonces sí, en nuestra opinión es completamente ya obsoleto. ¿Y ustedes lo han expuesto a las autoridades? Estamos en eso con las nuevas autoridades, ya tuvimos reuniones, nosotros mencionábamos por eso que está puertas abiertas y bueno, definitivamente, ahorita lo comentaba yo con Rogelio, hay que presentarles alguna estrategia, ¿no?, que se vea también la buena voluntad de parte de los negocios. Obviamente que seguimos cumpliendo, ¿no? O sea, hemos acatado al pie de la letra todas las disposiciones que nos han puesto
y tratando pues de que ellos vean precisamente afectación económica contra esa diferencia que mencionamos, ¿no? Entonces, digo, pues tenemos eventos a veces también de muchas personas y nosotros seguimos exactamente limitados, ¿no? Entonces ahí es donde entra No se entiende, ¿verdad? No se entiende por qué a algunos sí, ¿no?, y a otros no. Es correcto. Pero de todos modos no les ha afectado económicamente. Digo, nos ha afectado a todos la pandemia y en su momento creían que no le iban a librar. Muchos, de hecho, no la libraron. Pero aún así sobrevivieron muchos de los negocios, de los restaurantes bar, de los antros. Pero ¿les ha pegado en serio como para buscar ahora un 100%? ¿No está privilegiándose más la salud y detenernos un momento y a lo mejor hasta el año que entra ya pensar en cambiar? Bueno, nosotros realmente ni siquiera estamos pensando en el 100%, pero sí en un 75%, que dice empataría. Sí, porque mira, a ver, los restaurantes bar, de alguna manera permanecimos abiertos los que podían vender, por ejemplo, en un rojo, servicio para llevar, ¿no? Que era la sinergia que teníamos. Y después vino una apertura al 30%. Después nos dieron autorización en diciembre pasado para las terrazas. Yo creo que se recordarán de eso que decíamos, con este clima es increíble, ¿no? Pero bueno, al final del día se dio y ahorita pues seguimos con ese juego de las limitaciones de los aforos, pero que de alguna manera pues nosotros sí buscamos que sea como un poquito más de apertura, ¿no? Entonces a centros comerciales, por ejemplo, sí les aumentan, los que yo menciono que son al 100% y que lo entendemos, sin ningún problema, pero que a estos otros pues no nos están tomando en cuenta para ese variable y pudiera ser, como ellos mencionan mucho, que es el alcohol, pero al final del día hasta el de alimentos preparados que no vende alcohol lo tienes limitado al aforo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entra uno en el tema económico, porque al final del día lo que tú ocupas es cómo hacer y generar más. Es el sector que sigue no levantando cabeza hablando de empleo. O sea, no hemos podido recuperar y hemos tenido meses bien marginales de 17 personas, por ejemplo. Ha habido otros meses de 200, pero no hemos podido levantarnos de antes de pandemia. Entonces, esos son los temas que la autoridad, pues tarde que temprano, lo tiene que revisar, claro, para que veamos de qué manera lo podemos hacer. Porque también tenemos, digo, no sé si lo vieron a nivel Congreso, a nivel nacional, ¿verdad? Pues salen ciertos actores políticos, ¿no?, con su anuncio por el rescate restaurantero. Bueno, pues que es en serio, ¿no? O sea, hay que sentarnos a ver de qué manera sí se puede que les aumenten los aforos, porque también los negocios se diferencian de muchas maneras. Hay negocios que su venta es constante, entonces las mesas no se quedan permanentes, pero hay otros negocios más grandes o con otra dinámica de gastronomía que tú vas y cenas o comes y duras 3, 4, hasta 5 horas en el lugar. Y ni modo que le digas al cliente que se salga para que tengas otra mesa. O sea, sí me explico, es parte del servicio. Hubo limitaciones en el horario, ¿no? En su momento. 2 horas y se acabó. Pues, pero era parte del semáforo. O sea, no porque nosotros vendemos servicio. O sea, no es parte de la esencia del restaurante, ¿no? Es porque precisamente nos lo pedía la autoridad y que pues tampoco tiene su razón de ser. O sea, porque no se mezcla una mesa con otra mesa, ¿no? Pero bueno, son cosas que tendremos en sentido común que presentarlo y ellos que vean cómo ayudar, ¿no? Y en el caso del canaco, de los comerciantes, este asunto muy particular de los aforos, ¿les afecta, les beneficia? ¿También es importante cambiar o están bien? No, yo creo que coincido en cierta forma con Cristina. Mira, yo creo que son 2 momentos, o sea, es una situación de responsabilidad. También los gobiernos tienen ciertas paranoias de soltarnos la cuerda y que nos vaya a pasar lo que nos pasó el año pasado, lo que te decía ahorita, que el octubre negro, que nos soltamos el pelo, nos abrazamos, nos besamos, nos quitamos el cubrebocas y entonces vino aquella ola tan fuerte de contagio y de muertes. Entonces, yo creo que la autoridad tiene esas reservas, ¿verdad? Y nosotros seremos los indicados para ir a llevarles las opciones. Yo platicaba con Cristina ahorita antes de entrar que cuando nos pasaron a amarillo y que, bueno, de amarillo a verde, y que nos dejaron los horarios restringidos y los aforos restringidos,
yo hablé con Óscar Ibáñez, el representante de la gobernadora, y le expuse el problema. Le digo, oye, es que no es posible que nos regresen a verde y que nos tengan limitados los horarios. Y te voy a decir qué va a pasar, Óscar. Los chavos salen de los antros, se van a una casa, hacen el after allá, nadie los cuida, se abrazan, se besan, pierden la sana distancia, y ahí es donde viene realmente el contagio, y los que la vamos a pagar somos nosotros, porque de toda esta pandemia los más afectados, Mirna, es el comercio. Como dice Cristina, a la industria se le pusieron ciertas restricciones, pero la cuidaron mucho por el empleo, ¿sí? Y estoy de acuerdo. Somos un destino de manufactura que hay que privilegiar a la industria, pero también hay que voltear a ver al comercio, que fue uno de los más golpeados. Y no digamos el turismo, o sea, porque los cuartos de hotel, los bares de hotel, los restaurantes de hotel, los salones de eventos de hotel estuvieron en la ruina. Sí. Entonces, ahí nos corresponde a nosotros ir a comunicarles a las autoridades en qué situación estamos y hasta dónde debemos de llegar. Esto debe ir acompañado, Mirna, de una campaña de concientización, porque también hay que entender que nosotros como población muchas de las veces somos ligeros, O sea, a ti si te dicen, ya estamos en verde, ya no hay contagio, ya no hay pandemia, ya no hay riesgo, y no es cierto, el riesgo existe. Nosotros en Cámara de Comercio hicimos una campaña, mantente siempre en verde, y te quiero ver todo el tiempo vivo, y poníamos frases muy duras, como que en verde también te puedes morir, aludiendo un poquito a la conciencia de la población, de que no porque estuviéramos en el color verde ya no había riesgo. Aún hay riesgo, aún hay peligro y aún hay muerte. Entonces, hacia allá íbamos encaminados, a la conciencia. ¿Cuál es el papel de nosotros como comercio organizado? Ir a llevar este tipo de mensajes a la autoridad. Nosotros también estamos preocupados porque no haya contagios, porque no se disemine el virus, porque no suba la ola de contagios, porque no se llenen los hospitales, todo esto, y compagino contigo, o sea, ¿cómo le hacemos para mediar entre un horario que a ti no te cause riesgo y que a mí me dé la oportunidad de seguir haciendo negocio, y de un aforo que a ti, gobierno, no te cause problemas y que a mí me beneficie un poquito para recuperar toda la pérdida que traigo del pasado? Porque como dice Cristina, estamos a más de año y medio con este lastre que nos viene dando la pandemia, ¿verdad? Y ustedes buscan entonces que un 75 parejito, bueno, en el caso de los restaurantes, bar y antros se entiende porque se quedaron con un 50, un 75 sería importante, y ahí estarían bien ustedes. Pues nos ayuda. La ayudaría. Nos ayuda. ¿Y en el caso del comercio? Es que mira, también hay que entender esto, o sea, el restaurant bar es un híbrido de lo que es el servicio de alimentos y lo que es el servicio de bebidas. Entonces, si tú eres gobierno otra vez y tienes la responsabilidad de cuidar a la población, muy fácilmente te confundes. No, los restaurantes, bares también suspéndeles el aforo o el horario, restríngele. Sí, somos nosotros los indicados de ir a concientizar al gobierno y decirle, ellos son gobernantes, ellos no son empresarios ni son comerciantes, de ir a decirles, oye, mira, es que este híbrido se maneja con mucha responsabilidad. Es más restaurante que bar. No lo tipifiques como al antro, como al bar, como al centro nocturno. Y entonces, como decía Cristina, ahorita estamos en una situación, yo no diría privilegiada, pero sí de ventaja, en cuanto a que las autoridades nos hacen caso, nos escuchan, nos abren las puertas y aparte llevan el mensaje a donde lo tienen que llevar. Y te digo de la situación esta de los horarios. Yo hablé con Óscar Ibáñez, le digo, oye, es que no lo pueden manejar así, o sea, si ya pasamos a verde nos tienes que poner un mejor horario por esta situación que te decía de los chavos que se van al after. Y me dijo, dame el día de hoy para pelotearlo con Chihuahua y en la tarde te tengo la respuesta. Al día siguiente en la mañana me manda un comunicado y luego me dice, así o más rápido. Eso me dice a mí que ellos toman en cuenta el sentir de nosotros para decidir juntos y para transitar juntos por la pandemia, ¿verdad?
Y por eso Entonces, esa es una ventaja para nosotros. Lo ¿Mande? modificaron, digo, para la gente Sí, que claro, nos escucha. lo modificaron. Estaba a 12, a las 12 A 24 horas de hacer el planteamiento. Se subió hasta 2 de la Mirna, mañana. Nos modificaron el horario a lo que teníamos en el verde anterior, que es lo que dice Cristina. O sea, esto es lo que nos beneficia, pues para vender más, para poder desplazar más producto, para atender más gente y pues para recaudar más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue en esta dinámica del jaloneo con la autoridad para permitir más apertura? Insisto, con los restaurantes queda claro, un 75% parejo. ¿Y en el caso de los comerciantes? No, igual. Yo creo que es una constante negociación con ellos, de los aforos, de las condiciones, de los horarios, de todo. O sea, poco a poco vamos a tener que ir quitando las restricciones. A lo mejor no nos quitamos el cubrebocas, Mirna, porque es lo más preventivo, pero a lo mejor la sana distancia y los tapetes esos sanitizantes y todo lo que en el pasado se hizo por la paranoia de que subieran los contagios y que subieran los factores y que los gobiernos fueran señalados. A ellos también les interesa tener una población de alguna manera a salvo o sana, ¿verdad? Porque si ellos tienen un color rojo, pues también es el gobernante, o sea, no nomás somos los gobernados. Entonces, pues la tarea de nosotros es alternar con ellos para ir disminuyendo los protocolos, ir suavizando las cosas y como decías tú, ir aperturando aforos, horarios y condiciones. Y entonces para el comercio sería ir desapareciendo los tapetes, que ya no fueran parte de la obligación, el gel sanitizante igual. Pues poco a poco, o sea, yo creo que no estamos todavía en condiciones, yo no me atrevería a decir, no, el tapete no sirve. No, pero mañana o pasado ya no va a ser necesario. Lo que sí creo yo que va a ser permanente por unos meses más va a ser el cubrebocas, hasta que realmente lleguemos a la inmunidad de rebaño. Que se supone ya la tenemos. Pues, por ejemplo, en Ciudad Juárez no subieron los contagios. Haz de cuenta, subió el estado por el cúmulo de camas ocupadas y de decesos que tuvo la capital, que tuvo Cuauhtémoc, que tuvo Parral. Pero, por ejemplo, la capital se confunde mucho porque confluye mucha gente. O sea, va gente de Saucillo, va gente de Aldama, va gente de Camargo, va gente de mismo Ahí Cuauhtémoc. sí les ha pegado en Sí, Chihuahua, claro, ¿no? pero es todo el estado. ¿Qué hacía Javier Corral en el pasado? Separaba. Y él decía, aunque ustedes no lo crean, yo llevo una excelente relación con Hugo López-Gatell. Y me concedió separar el estado. Este gobierno está empezando, o sea, a lo mejor más adelante puede hacer alguna división de esta o alguna separación, pero ahorita pues estamos jugando todos en la misma cancha y nos contamina lo del sur del estado, aunque Juárez no tenía para nada esos factores, o sea, nosotros no debimos de haber pasado a amarillo. Es lo que le iba a preguntar, porque hay algunos empresarios, por ejemplo, Coparmex, él dijo, es absurdo, fue un absurdo el que nos bajaran otra vez a amarillo. O sea, ¿Lo dijo el presidente municipal? Ajá, y lo dijo él mismo. ¿Ustedes también piensan lo mismo? ¿Ni al caso? Precisamente por los números que menciona Rogelio, nosotros o sea, siempre también estamos pendientes de esa numeración. Si bien cambiaron las formas de dar la información con respecto a COVID, nosotros tenemos esa información, entonces sabemos los puntajes, los puntos que se manejan en el sur y los puntos que manejamos nosotros. Entonces, hay veces que un punto o un medio punto que dé más allá, pues nos afecta pues a nosotros, ¿no? Entonces sí, como bien dice, pues había esa diferencia. Yo no estoy muy de acuerdo, yo sí lo he de decir, como Canirac nunca hemos estado muy de acuerdo en esas diferencias de zona norte, zona sur, porque al final del día son restauranteros los de aquí, son restauranteros los de allá, ¿no? Y todos hemos padecido impresionantemente. Pero sí lo vemos, o sea, como bien menciona, o sea, a Chihuahua van todos los de su alrededor y eso le afecta a la capital. Hay muchos lugares que ni siquiera tienen, o sea, no sé, centros de salud o con las condiciones que tienen en Chihuahua, y toda esa gente pues viene o llega a la capital, igual que aquí, Casas Grandes y todo eso, pues ¿a dónde paran? Pues en Juárez. Pero aún así aquí se ha mantenido. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial. Al volver me gustaría platicar con ustedes sobre, estas son las condiciones que tenemos, respetamos los aforos hasta el momento, estemos o no estemos de acuerdo, pero ahí viene otro golpe más a la economía local, que es la reapertura de los puentes internacionales. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo
cómo negociar con la autoridad para, oye, me va a pegar, o sea, déjame abrir un poquito, o cuál va a ser su postura, ¿no?, ante este golpeteo. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con el tema. Y bueno, un tema que obviamente en estos momentos está caliente, que es la reapertura de los puentes internacionales. Tenemos a los restauranteros, al comercio organizado. ¿Cómo les va a pegar esta reapertura? ¿Y cuál va a ser la negociación o la petición a la autoridad ante esta próxima realidad? Bueno, pues nosotros siempre lo hemos manejado y manifestado. La verdad es que nunca se cerró la frontera de norte a sur, entonces en específicamente a este sector pues nunca le pegó en pandemia. Nos va a pegar, pero nos va a pegar en el mes de diciembre, que es un mes que nosotros tenemos muy, muy conocido y que, bueno, precisamente por las restricciones, pues no vamos a poder operar de la manera que siempre operamos, pues precisamente con ganchos, ¿no?, de venta, tratando de jalar no nada más a la gente local, sino a la gente externa, ¿no? Creo que es un tema que le afecta más a otros sectores que a nosotros, pero bueno, definitivamente en diciembre, pues sí, como bien menciona, pues la gente pues que tenga visa, pues va a decidir irse y entre sus compras, pues allá se queda a comer, porque tampoco están fáciles las líneas, ¿no? Digo, ahorita... Hay esperanza, dices, por las líneas, de que la gente pues, no se vaya. Yo no haría 3 horas de línea de ida y 2 horas de regreso, que eso es promedio lo que están haciendo ahorita, sin estar abiertos los puentes, están a veces ahí sus horas y sus días en que tienen hasta 2 horas, hora y media para cruzar de norte a sur. Entonces, pues digo, es un tiempo impresionante que pues mucha gente no lo va a hacer, y yo creo que ahí sería una forma de que se detenga un poquito la gente, dependiendo de las revisiones en los puentes. Y al que sí de plano les va a pegar, pero duro, es a los comerciantes, ¿no? En todos los niveles. Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos en un momento de bonanza, porque estábamos Qué absurdo, herméticos. ¿verdad? En pandemia, sí, claro. Pero en bonanza también. Claro, estábamos herméticos, estaban cerrados los accesos de aquí para allá. Sí. Tu dinero lo tenías que gastar aquí, Sí. y nosotros estábamos aprovechando ese momento. Pero todo el tiempo ha sido igual. La gente se va a comprar para allá. Nosotros tenemos que ser ingeniosos, creativos, para seducir al comprador de Ciudad Juárez. Ahora, hay un par de cosas que juegan en este momento que no jugaban en el pasado, que es la falta de personal del CBP para hacer las revisiones de cruce hacia Estados Unidos. Y aparte, la falta de personal en la aduana mexicana y las restricciones de revisión que están haciendo los de la Guardia Nacional. Y que con ningún criterio están dejando pasar. Traes algo, aquí se queda y es decomiso y es una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, hay 2 factores que en este momento van a jugar a nuestro favor. Tenemos la desventaja de que abrieron, sí, pero es una desventaja con la que siempre hemos navegado, Mirna. O sea, nosotros estamos acostumbrados a comerciar con la competencia del Paso, Texas. Viene el Buen Fin. 2 días antes de iniciar el Buen Fin, nos abren los puentes. Y no nos frustramos ni nada, no. Hay que modificar el modelo, hay que meterle ingenio. Rogelio, ahora sí que ni llorar. Claro, hay que hacer ofertas monstruo para decirle a la gente, aquí también podemos ofertar como lo hacen en Estados Unidos. Y Mirna, ya la gente empieza a comprar ropa aquí, ya la gente empieza a comprar calzado aquí, ya la gente empieza a comprar línea blanca aquí. Sí. Y se da cuenta que comparativamente no hay una desventaja tan grande como lo tenemos mentalmente, ¿verdad? Sí. O sea, el humano es gente de costumbres. Tú empiezas a comprar allá y te gusta comprar allá y te acostumbras a comprar allá porque no conoces aquí. Pero una vez que pruebas aquí, que comparas aquí precios, calidades, servicios, oportunidades, pues dices, oye, Juárez no está tan mal. En precios, ni en mercancías, ni en calidades, ni en atención, ni en nada.
Entonces, pues bueno, esas serán las oportunidades que debemos de aprovechar o de manejar nosotros como comercio organizado. ¿Y están preparados? Es decir, sus asociados saben que les va a pegar y han hecho un plan para que el golpe sea menos. Yo creo que individualmente, pues todo mundo, o sea, acuérdate qué es lo que te hace reaccionar, el coraje o el miedo. Entonces, tienes miedo de que te ganen, pues te pones a funcionar y modificas técnicas, estrategias, modelos, cosas para salir adelante. O sea, Juárez ha sido siempre muy valiente, muy ingenioso, muy creativo para evolucionar. Y en esta ocasión pues no va a ser la excepción. Que también se menciona, por ejemplo, las líneas, ¿no? Los tiempos de espera tan largos. Muchos están vacunados con, por ejemplo, los maestros, que ha sido un reclamo de ellos últimamente. No van a poder cruzar porque muchos están vacunados con una vacuna que no es aceptada por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto por Estados Unidos. Y pues también se dice que a lo mejor muchos se les venció su visa láser, tampoco van a poder cruzar. Y otros que definitivamente dicen, ya se nos quitó la idea de ir, nos quedamos aquí y no pasa nada. Supongo que a eso también le apuestan, ¿no? ¿Qué se dice, por ejemplo, por parte de las autoridades? ¿Les han ofrecido ayudarlos de alguna manera con esto que puede ser un golpe para la economía de sus agremiados? Pero como cuáles autoridades, ellos también están muy ocupados, ¿eh? Pues municipales, estatales, federales, no. ¿nada? Yo creo que aquí el comerciante y el restaurantero tiene que salir adelante por sí solo. Se la rifa sola. Que siempre lo hemos hecho, No podemos decir, oye, papá gobierno, ayuda. No te van a ayudar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a salir adelante solos. Y así lo vamos a hacer. La prueba es pandemia. Sí, el gobierno federal, ¿cuánto les dio? Nada. Ni el gobierno estatal, tuvo sus ayudas, ¿no? Pero que pues al final del día, después de casi 2 años, pues no pasó nada, ¿no? Yo creo que el gobierno estatal sí fue el único que tuvo programas de remuneración económica, o sea, monetaria. Bueno, pero los tuvo, ¿verdad? Sí. El gobierno municipal lo que dijo fue, pues te hago descuento y te bajo el predial y estas cosas. Pero así, que sacaran de la bolsa y que te dieran nomás el gobierno estatal. Y por ejemplo, a lo mejor si no me das, pero no me quites, hablando de las multas por las revisiones, de los que supuestamente no cumplían con aforos. Bueno, yo ahí sí difiero, por ejemplo, de las ayudas que dio el gobierno del Estado, porque al final del día pues seguía siendo el dinero de los contribuyentes, ¿no? O sea, tanto como que nos ayudó, pues, no, a mí en mi opinión no, ¿verdad? Pero bueno, el tema no es tanto eso, sino que efectivamente, o sea, los gobiernos de alguna manera dan las disposiciones y los que tienen que sacar la casta, pues son los que quieren permanecer. Y te menciono, por ejemplo, en iniciando pandemia había 4.900 restaurantes. Ahorita hay 4.600 y fracción, los demás se perdieron, hablando de la ciudad de Juárez, ¿no? Claro. Se perdieron en esta dinámica de ya no poder, pero ¿qué nos habla o qué nos dicen los 4.600 unidades de este tipo de giro? Bueno, pues que son muy valientes y que son muy echados para adelante y que no se dieron por vencidos con ayudas o en ayuda, porque también esas ayudas pues fueron limitadas, o sea, no fue para todo el mundo, y algunas personas pues les pudo haber tocado 2,000 pesos, a lo mejor a otros les tocaron 100,000, ¿verdad? Desconozco yo las cantidades o cuáles fueron los criterios para operarlos, pero al final del día 100,000 o 7,000 o 2,000 pesos a la distancia en meses de cuando inician este tipo de programas a ahorita, pues tuvieron, no fue ese dinero lo que les dio el resultado, fue su creatividad, su ingenio y su insistencia en mantenerse vigentes como negocios, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues como Dios nos dio a entender, que es lo que manifiesta Rogelio, y en eso sí yo coincido, o sea, somos muy echados para adelante y hemos demostrado que no nada más en circunstancias como las multas o las sanciones, porque yo siempre he dicho que a veces para algunos gobiernos hemos sido como un cheque al portador, ¿verdad? Siempre lo he dicho, ¿no? Esperemos que no sea el caso en estas administraciones, ¿verdad? Con esa fe, pero pues ahí están los resultados, ¿no? Seguimos de pie y seguimos siendo eficaces y eficientes, porque muchos traemos el tema, por ejemplo, de los empleados. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera nos atrevemos a contratar por el temor precisamente de estos semáforos
que no tienen ninguna ciencia y que no tienen ningún ¿En qué están fundamento, basados? ¿no? Y que de alguna manera nunca les ha importado si nosotros nos quedamos con la bronca o no. Entonces, nos tuvimos que hacer eficientes y eficaces con el personal que teníamos, ¿verdad? Incluso nosotros mismos le entramos a la chamba con tal de no meternos en tantos líos de sueldos o de demandas o de... Sí. porque tenías que hacerlo, ¿no? Entonces hemos demostrado pues lo que somos y aquí seguimos, o sea, comercio, sector, servicios, aquí seguimos, o sea. Y ahora supongo que en estos próximos días, el Buen Fin, diciembre, aguinaldos, fondos, ahora sí viene una posible contratación, ¿no? Yo quisiera decirte que sí, la verdad es que no sabemos, o sea, digo, insisto, si siguen estos aforos del 50%, pues yo no le veo ningún caso a que tú aumentes tu gasto, ¿no? De hecho, pues mucha gente ha tenido que ser cuidadoso con sus gastos, incluso hasta en sus turnos. Si estaban los negocios diseñados a 3 turnos, pues es más luz, más agua, más gas, más todo. Y ahorita pues han tenido que recortar, entonces hay unos que están a dos turnos. Tenemos negocios aquí en esta ciudad de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Y han tenido que tomar decisiones como muy quirúrgicas, ¿verdad? Para saber si se siguen a las 24 horas, precisamente por lo que les genera de gasto. Y insistimos, ¿verdad? O sea, porque todavía tenemos limitaciones, por ejemplo, de las distancias y de los cuantos integrantes de una mesa, ¿no? Cuántas personas se pueden sentar en una mesa. Esas restricciones no las han quitado. Entonces son cosas, como bien dice Rogelio, que hay que empezar a decir, oye, ya quítamelas. Como el tapete, por ejemplo. Hay estados que ya quitaron el tapete. Sí. ¿no? O que ya en algunos locales entras y pues ni guardia hay, o sea, ya. Pero malamente de parte del local, porque aquí sigue la petición. O sea, yo me refiero en otros estados donde ya los mismos gobiernos ya dijeron basta con ese tapete, ¿no? Entonces habrá que pues enseñar y mostrar todas esas cosas. Que quieras o no, para que ellos pues nos volteen a ver de otra manera. Que quieras o no son gastos, ¿no? El liquidito que le echas ahí al tapete, o sea, todo eso representa gastos. Y en el caso del comercio, mira, sí. Yo creo que hay mucha reserva en esto que dices de contratar más personal. Porque seguimos con el pendiente, con la preocupación de que nos vayan a regresar. O sea, por ejemplo, ahora que nos regresaron, no, escúchalo, o sea, cuando nos regresaron a amarillo, todo el mundo cayó en pánico. Oye, acabo de contratar, acabo de abrir, acabo de implementar áreas nuevas o algo así. Y ya me pasaron a amarillo, ¿tú sabes qué va a pasar? Entonces, estamos muy reservados, muy prudentes, muy cautelosos en el crecimiento, en la expansión, en la contratación de nuevos colaboradores. Porque, pues, no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Y luego, hay que decirlo, somos ligeros. O sea, ya nos queremos quitar el cubrebocas y si nos tomamos un traguito ya nos estamos abrazando y ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde viene el contagio y ahí es donde viene otra vez el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, y además van a abrir los puentes y la gente... Aparte, no, bueno, pero la gente de allá para acá ha estado viniendo, o sea, ese nunca ha estado cerrado. Sí, pero el la problema gente es de aquí para allá. Ajá. Y que no están vacunados, bueno, que se supone podrán llevar a sus hijos a vacunar, por ejemplo, ¿no? Eso también es bueno, ¿no? Sí, claro. Sí, porque ayuda y abona a lo que ha hecho la autoridad aquí, ¿no? Porque pues somos de las poblaciones más vacunadas en la República, o sea, entonces eso abonará pues a ese beneficio, ¿no? Que aún así las vacunas no significa que no te contagies, o sea, te puedes contagiar y venir a contagiar a gente que no está vacunada aquí, ¿no? Pues es un poco más de protección. Y yo no diría que de las más vacunadas, yo creo que somos la ciudad con mayor aplicación de vacunas en porcentaje. Pues yo creo que toda la frontera, ¿no? Porque así se estipuló precisamente por el cruce con Estados Unidos. Pues sí. Ahora, no sé su opinión sobre la aplicación de la vacuna a menores, que se realice ya o está bien que con esta apertura allá se vacunen y ya no es necesario abrir algo aquí a través del puente Tornillo, por ejemplo. Oye, es que hay un problema más grande que el de los chavos, porque de los 10 a los 17 o de los 9 a los 17, que es la siguiente de los 5 a los programa, 12, de los 12 a los 17. Generación. No, bueno, pero la que están procurando es de los 9 a los 17, de los 10 a los 17, algo así. Pero hay un segmento de la población que está desprotegido, que son los rezagados. Y esos son los que ahorita están desesperados.
Aquellos Sí, no se vacunaron. Sí, porque no estaban aquí, porque tenían alguna fijación contra la vacuna, por cuestiones religiosas, por cosas de este tipo que no se vacunaron y que en este momento dicen, oye, no, es que sí, la vacuna sí sirve, sí me debo de vacunar, sí quiero estar inmunizado. Sí quiero Ahorita ir a no hay Estados dónde. Unidos. Claro, No hay. ahorita no hay dónde. Y aparte no te van a dejar pasar en Estados Unidos para irte a vacunar. No traes vacuna, no puedes pasar. A menos que sean menores de edad. ¿Sí? Entonces, esa es la población que más desesperación vive ahorita. Y que es un segmento más o menos grande, creo que son 80,000 personas, algo así. Los rezagados, todos los que no se vacunaron desde los 80 hasta los 18 años. Y ahora estamos a final del año. Aprovecho también para preguntarles cómo les fue en este año. Más o menos ya pudimos platicar que sí fue de bonanza, pero ¿qué se espera para el próximo año? Hablan también los economistas de que hay una inflación de 2 puntos porcentuales, una inflación bastante grande, preocupante. ¿Qué vislumbran ustedes para el 2022? Bueno, yo creo que nada más para que no se malinterprete el que Rogelio diga que es de bonanza, no quiere decir que, no, ¿verdad? pero porque más bien es dentro de la pandemia, pues fue una bonanza que estuvieran los puentes cerrados y que ellos pudieran captar pues esa economía, ¿no? Que se quedara 100% en la ciudad, pero no definitivamente los negocios, hablando de servicios, y yo creo que hablando de comercios, ya ahorita Rogelio nos dirá, pero hablando de servicios, pues o sea, estamos mejor que el año pasado, no estamos mejor que antes de la pandemia. Que antes de la pandemia, sí, claro. Estamos mejor que un super cierre. Y antes de la pandemia ya veníamos mal. Pues bueno, Nos porque sí había venimos otros bajando. tipos de situaciones económicas, ¿no? Pero ahorita sí, digo, la gente no tiene más que ir al súper, Sí. ¿no? Y ver precisamente cómo están los precios y desde tu jitomate y la cebolla y el chile y lo más básico pues viene con un aumento y que obviamente pues eso le paga también a los sectores económicos definitivamente. Claro. ¿Y para el 2022? Yo creo que a ver, yo he estado escuchando a los que saben, yo no soy economista, pero los que saben dicen que hay algunos que dicen que es temporal. Yo no creo, porque yo nunca he visto, en lo que tengo de uso de razón y de conocimiento, yo nunca he visto que un precio te disminuya. Sí me explico, o sea, ya una vez que llegó a cierto rango, yo nunca he visto que disminuye y sigue subiendo, ¿no? Pero bueno, pues sí tendríamos que buscar alternativas. Hablando del sector económico, pues tienes que buscar alternativas para pues, poder salir adelante. Y persignarnos, ¿no? y Dios nos ayude. Ya para terminar, 2 minutos, para el 2022, ¿qué se espera? No, yo creo que va a ser bueno. Ya nos acostumbramos a la austeridad, sí. O sea, ya nos acostumbramos a vivir con poco, a ser más eficientes, más eficaces, como dice Cristina. Lo que viene debe de ser mejor. Sí. Las cuestiones de inflación y las cuestiones de alza de precios, yo creo que es una desaceleración en todo, Mirna. O sea, todos dejamos de producir. Y cuando hay menos mercancías, pues hay más demanda y el precio sube. Pero independientemente de eso, yo sigo creyendo y diciendo que Juárez es un gran destino, que es muy generoso, que es una ciudad muy buena para hacer negocios y para salir adelante el que quiere salir adelante. Entonces, con esto yo te diría, el 2022 debe ser muchísimo más bueno que este que vivimos y que el anterior. Ojalá, y así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias, a ti, gracias, Cristina. Mirna. Gracias. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y al volver, nuestro invitado siguiente. Esta noche estamos de gala porque tenemos también como invitado a el abogado de inmigración, a Jeremy Anderson, a quien lo vamos a aprovechar al máximo precisamente por estos temas de inmigración y pues por la reapertura de los puentes. ¿Cómo está? Pues bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un momento muy, todos tenemos la ansiedad de qué iba a pasar con la apertura de los puentes y cómo nosotros como esta ciudad binacional podamos aprovechar de los cambios que finalmente estamos viendo.
Sí, así es. Y por eso es que nos da mucho gusto el contar con su atención y contar con su presencia, mejor dicho, porque habrá muchas dudas de la gente que nos hace el favor de vernos sobre qué puede suceder ahora que abran los puentes internacionales, qué me van a pedir, qué estoy obligado a presentar, qué es lo que las autoridades de Estados Unidos se van a fijar. Sí. En fin, ¿no? Todos esos criterios que a veces nos sorprenden y nos limitan la entrada a Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir? Pues tenemos que tomar en cuenta que la ley no ha cambiado. La ley nunca ha cambiado. Nosotros tendremos que presentar una visa que está vigente. Es mejor tener su pasaporte también vigente. Ya sabemos que aquí en frontera estamos acostumbrados a visitar a los Estados Unidos con solamente la mica, la tarjeta. Pero también, si ustedes no han tramitado su pasaporte mexicano, sería una idea buena tramitar eso. Es su identificación internacional. Y también tenemos que tomar en cuenta que las otras categorías de inadmisibilidad todavía siguen. Entonces, si alguien había hecho algo mal, si alguien tiene problemas con la ley, tenemos que tomar eso en cuenta también. No es como la gran fiesta para que todos vayan por allá, ¿verdad? Ellos tienen un trabajo que van a hacer. Sí, y bueno, también se está previendo que no haya el suficiente personal y las filas se tornen muy largas. Pues es una preocupación muy grande ahora que no vamos a contar como, yo no, pero el gobierno estadounidense no iba a contar con suficiente personal para poder tramitar todos los pasajeros que iban a pasar por las puertas de los Estados Unidos. Ellos sí están haciendo cosas para aumentar el personal, esperando la apertura de los puentes, y ellos tienen este plan ya desde meses, porque ellos estuvieron pensando abrir los puentes más antes, pero no, al final de cuentas por el rebrote de la pandemia decidieron de posponerla. Entonces ahora ellos sí tienen un plan y esperamos que funcione. Todos los oficiales y los supervisores me están diciendo que los que quieren pasar por los Estados Unidos tienen que esperar entre 3 a 4 horas de espera, hasta los 6 en tiempos más, impresionantes. 6 horas de espera. Hasta 6 horas de espera están diciendo a los principios en esos días. Entonces, nosotros como el pueblo fronterizo tenemos que tomar eso en cuenta, y si vamos a pasar tenemos que tener muchísima paciencia. Ya sé que es difícil, he pasado por los puentes por varios años ya y que puede ser casi imposible tener la paciencia necesaria, pero tenemos que aguantar. Ahora, es mejor, ¿cuál es la recomendación de usted? ¿Presentar por escrito, impresa, nuestro certificado de vacunación o digital? No, escrito. Ellos sí tienen la capacidad de leer todo de manera digital, y ellos ya han dado la guía que esto iba a ser posible. Pero para mí, yo digo de tener algo en la mano para presentar ante los oficiales, que lo pueden leer, lo pueden tomar en cuenta exactamente lo que quieren ver. Además, tenemos que tomar en cuenta también que en el lado del Paso, regresando por Juárez, El Paso ya anunció que iban a ayudar con policía y con otros oficiales para facilitar el paso hasta Juárez, y también allí en el mero centro y al lado de los puentes. Ellos tienen un plan para ayudar los pasajeros que vienen a los Estados Unidos. Entonces está planeado para que no sean tan largas. Aún así van a ser largas, pero serían mucho más, ¿no? Sí, tienen su plan, a ver qué pasa. Siempre va a ser una prueba, pero tienen ideas para mejorar el proceso y lo que quieren ver en El Paso en este periodo navideño. Ahora, abogado, otra de las preguntas e inquietudes, que no sé si también se tenga respuesta, decían, ¿y los baños portátiles? Porque de verdad, eso también es algo que es una pregunta muy práctica. Sí. Honestamente no me lo sé. Buena suerte. Buena suerte a todos. Planean bien, bien. Porque del lado mexicano a lo mejor el alcalde podrá decir, el alcalde de Juárez, pero allá en Estados Unidos no van a poner, ¿verdad? Planean bien, no pasen por Del Río apenas antes
de ponerse en la fila, El gol, ¿eh? o El gol. sufren las consecuencias, ¿verdad? Entonces eso pues ni hablar, ¿verdad? Hay que prepararse con alimento, a lo mejor, Sí. nada más para soportar algún dulcecito, Sí. algo que les ayude a soportar estas horas de espera. Así es. Y ya sé que hay mucha gente que iba a pasar por otros lugares en los Estados Unidos, que han esperado años ver sus seres queridos en Dallas, en Albuquerque, en Denver, y van a pedir un I-94. Un anuncio que están haciendo CBP ahora y un cambio que hicieron apenas. Tienen una aplicación que se puede descargar en el Google Play Store o en el App Store del Apple, donde ustedes pueden aplicar y pagar la I-94 antes de pasar por los Estados Unidos, hasta 7 días, una semana antes. Entonces, para evitar filas en los puentes, que lo hagan ustedes. Paguen los $6, aceptan tarjetas mexicanas, aceptan PayPal, pueden hacer el I-94 de esta manera. Pero entonces pagando y ya está Sí, el estará. permiso listo Así es. para poder así es. salir de los 30 kilómetros. Así es, más de la zona frontera y las limitaciones de la MICA. Sí, obviamente los oficiales tienen el derecho de revisar su forma de admisibilidad y si ellos creen que ustedes iban a hacer algo de una forma ilegal en los Estados Unidos, tienen el derecho de no dejar pasar a la persona también, aunque ellos habían pagado por su permiso. Ok. Ahora, ¿qué sucede también con las personas que ya se les caducó su visa láser? Dicen que las fechas están impresionantes en tiempos. Sí, lo que vemos en el calendario del consulado todavía es impresionante el de espera. También, pero porque tenemos miles de clientes que estamos haciendo esto todos los días, estamos viendo que sí, el consulado, por la apertura de todo, está cambiando las fechas. Entonces, si alguien tiene el deseo de renovar su visa, ahora es el momento y la fecha inicial que usted tiene que escoger no es cierto que iba a ser la fecha final. Además, hay otros consulados estadounidenses aquí en México y si ustedes están disponibles de viajar, es posible obtener una fecha más rápida en uno de los otros puestos consulares aquí en la República. Pero ¿cómo se hace la solicitud? Pues igual por internet. Igual por internet. ¿Y ahí ellos nos acomodan lo más pronto Sí. posible? ¿O? Sí, pues cuando entra uno puede ver el calendario, puede escoger el consulado y puede ver el calendario de este mero consulado y ver cuándo tienen disponibilidad. Ok. Ahora, mencionaba algo muy interesante. El hecho de que se reabran las fronteras no quiere decir que borrón y cuenta nueva. Quienes tengan deudas con la justicia van a salir ahí en los puentes, ¿verdad? Sí, otra cosa de tomar en cuenta, una cosa pasó muy seguido el año pasado durante el super cierre, que la gente que estaba en los Estados Unidos con visa quedó y quedó tiempo después que ellos estuvieron autorizados de quedar. Pues siempre digo, si alguien quedara más que fuera autorizado o que también hasta las limitaciones de la autorización, tienen que esperar hasta un año para poder pasar otra vez. Si no, si van a poner en peligro que los oficiales piensen que ellos estén trabajando y viviendo en los Estados Unidos y quitan la visa. Tenemos otra vez, los oficiales en los puentes tienen muchísima discreción y mucho poder de hacer decisiones instantáneamente. Sí, lo sabemos y lo conocemos y lo sufrimos también los que vivimos de este lado, ¿no? De los mexicanos particularmente. Ahora, hablando, por ejemplo, de las cuestiones, si alguien se quedó con alguna deuda de, no sé, de cuestiones vehiculares, multas, y ahora ya puede ingresar a pagar, ¿qué va a suceder con todo lo que se le ha acumulado, por ejemplo? Pues es otro tema muy importante. Si ustedes tienen multas, si ustedes tienen problemas, hasta una orden de arresto por fallar en presentarse en una audiencia de corte, ahora es el momento, antes de pasar, de intentar pues, terminar con este problema. ¿Pero cómo? Pues uno puede llamar, hay muchas formas de pagar multas en línea, además enviando un mandado, enviando a alguien que lo pueda hacer, ahora que por la mayoría las cortes están abiertas en El Paso y estamos viendo que no hay el problema que tuvimos meses atrás, donde todavía no han
tenían la apertura suficiente para ayudar a la gente. Entonces, ahora sí que con la intención, con una buena intención, las autoridades estadounidenses se pueden dar cuenta que... Pues por lo menos uno puede entender y descubrir cuál es la situación que tienen actualmente en los Estados Unidos. Si tienen una orden de arresto por fallar en presentarse en una audiencia. Pero ¿cómo van a ir? Pues si estuvo cerrado, ¿no? Pues exactamente. Por la mayoría no van a tener esos problemas. En algunas ocasiones sí, y si alguien tenga la duda, mejor investigar. Muchas veces decimos mejor pedir perdón que permiso, ¿verdad? No. Pedimos perdón y luego volvemos a pedir perdón, sí, ¿verdad? El perdón no es algo que ustedes quieren pedir porque no es garantizado. No, ustedes quieren pedir el permiso, quieren resolver el problema que tuvo por lo más que pueda antes de viajar a los Estados Unidos. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esta interesante charla con el abogado Jeremy Anderson. Bien, seguimos platicando con el abogado de inmigración Jeremy Anderson y otro de los temas también importante es los costos para la visa láser, los requisitos y costos para residencia, para ciudadanía, en fin. Sí. ¿Se tiene información de esto? Sí, sabemos que bajo la administración de Trump intentaron de cambiar los costos, cambiar las tarifas que el gobierno quería para procesar las aplicaciones. Tuvieron algunos bloqueos de esos cambios porque jueces federales en los Estados Unidos decidieron que los cambios y la manera que fueron hechos no lo hicieron bajo la ley, la ley administrativa de los Estados Unidos. Entonces los costos, las tarifas siguen iguales, $160 para la visa turística, la MICA, y luego varios costos, varias tarifas por las otras aplicaciones para la residencia permanente o otras visas estadounidenses. Igual, ¿los requisitos siguen siendo los mismos? Iguales. También tuvimos este problema de los patrocinadores bajo la administración anterior y esto ya fue bloqueado y luego de forma oficial fue terminada esta regla. Y esto también nos da pie para la pregunta de los migrantes, de esta ola que hemos vivido en los últimos meses, de mucha gente que ha querido cruzar Estados Unidos de manera, pues a través de una petición de asilo político o simplemente se arriesgan, ¿verdad?, a cruzar. Sí. ¿Cuál es la postura en estos momentos de la autoridad estadounidense? ¿Cuál es su comentario? Sigue igual como que estuvo durante la pandemia. Aún estamos en pandemia. Y todavía hay esta ley, el famoso título 42, que los oficiales estadounidenses están usando para parar y bloquear la entrada de aquellos que piden asilo, que piden un ingreso de forma sin documentos a los Estados Unidos. Entonces todavía esto sigue en fuerza. Además, estamos esperando a la decisión de la administración de Biden gracias a una orden diciendo que tienen que reimplementar el programa de MPP porque no fue cerrado de forma correcta bajo las leyes administrativas estadounidenses. Entonces ahorita no pueden pedir asilo político. No, tiene que ser no. La respuesta fácil es no. ¿Por qué me ibas a dar otra explicación? Pues hay algunas reglas, hay algunos políticos que están aplicando para los niños más que nada, los niños que entran sin acompañamiento, ellos los van a procesar. Pero por la mayoría de gente que quiere ingresarse y pedir protección, gracias a los Estados Unidos no hay forma. ¿Siguen existiendo estos centros de retención? Sí, el census de estos centros se bajó demasiado. Además, la cantidad de gente que viene arrestada dentro de los Estados Unidos por oficiales de ICE es más baja que antes. Y estamos viendo esto en nuestra firma también. La cantidad de clientes detenidos que estamos firmando como nuevos casi no hay. Entonces, ¿ya no los están deportando? ¿O cuáles son las condiciones para deportar?
Pues sí están deportando a gente, más que nada gente que había cometido un error muy grave, hecho algo, un crimen, un delito en los Estados Unidos. Para aquellos que no tienen este problema, por la mayoría no lo están deportando porque ellos publicaron una nueva guía de quién es una prioridad para la deportación, y para alguien que tiene tiempo en los Estados Unidos y no tiene un historial de delitos, esa persona no viene considerada ahora como una prioridad. ¿Y cuáles son las características para deportar? Pues que ellos tengan una felonía o un delito menor, pero de forma grave, como un DUI, es uno que todavía sigue importante, ellos lo consideran muy importante y sí, causará una deportación. Muy bien. Pues llegamos al fin de este espacio, de este programa Periodismo en Plural. Muchas gracias por su presencia. Mirna, muchísimas gracias y espero que todos tengan un buen viaje a los Estados Unidos, que tengan muchísima paciencia, y si hay un problema, siempre estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, abogado. Gracias. Gracias. Y gracias a usted. Gracias por su atención. Muy buenas noches.